Bueno, pues con sintonía de autoría de justamente nuestro protagonista de estos minutos de radio, como Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También autor de nuestra nueva sintonía, por cierto, con la que comenzamos el programa desde el 1 de febrero. Está con nosotros este gaitero, compositor, gran conocedor de las músicas del mundo y en especial de la música de Asturias, de la que hablaremos hoy, porque, bueno, vamos a hablar de un grande. Sí, vamos a hablar de Tino Casal. Tino Casal es una figura que es compleja en el sentido de que es uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional de Asturias, pero digamos que no tampoco coincidió en el tiempo ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento vino a fuego lento con el paso de los años, al ver cómo envejecía esa canción y esa música que realmente parecía más actual en esos tiempos que venían que lo que fue en su momento, ¿no? Para mí son los artistas que más me gustan, sobre todo de Asturias, y que yo siempre tendría en mi equipo, ¿vale? Tiene unas cualidades vocales extraordinarias y una visión de la música y de la vida muy peculiar que lo hace para mí un artista completo. Le consideran un visionario a su tiempo. Es el típico perfil de persona que no encajaba, digamos, en ese momento cultural que existía y que luego se le reconoce cuando pasa el tiempo. A veces pasa, ¿no? Es como lo de los objetos estos que aparecen en el pasado y, o sea, hay como teléfonos móviles que encontraban como algo parecido a un teléfono móvil hace 300 años, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien la palabra de ese tipo de objetos, pero vamos, digamos que Tino Casal encajaría dentro de ese adelantamiento en el tiempo. Pues resulta que este viernes 4 de diciembre del 2020 salió a la venta un disco inédito de Tino Casal, que es lo que, si hablábamos de arqueología que van apareciendo cosas nuevas en miles de años, pues también tenemos tesoros de la época moderna que están metidas en un cajón, realmente. Fueron 9 canciones grabadas en Italia en los años 70 y que luego aparecieron en el año, o sea, que estaban desde el año 83 en catalogar en una discográfica en Brasil. Fue un poco curioso también porque realmente esa cinta tenía el nombre de Celestino Casal. Ajá. ¿Vale? Entonces, Celestino Casal. Sí, que es el nombre, Sí. de él. Y estaba ahí pues muerto de risa. El hallazgo decía eso, que no fue fruto de la casualidad porque el productor Pablo Lacárcel del sello Lemuria fue el encargado de recopilar y editar este álbum. Durante la recopilación de las obras de Casal para el disco integral, Lacárcel buscó de forma desesperada un tema que sabía que existía, que se llamaba Volarás, volaré, que era una versión en español del grupo italiano Época, titulada en su original Volare, Bolero. Aquella canción se grabó en un estudio de la capital de Piamonte que pertenecía a Universal International Music, que no es el sello actual que conocemos de Universal, pero esa compañía se disolvió y el matrimonio que tenía ese estudio de música se fue a Brasil y que luego con el tiempo lo absorbió Warner Brasil. Es decir, se grabó esa canción en Italia. Ese estudio pertenecía a una familia que se marchó a Brasil y se disolvió con el tiempo y al final eso acabó en Warner tirado en un cajón. Pues tirando de ese hilo, Lacárcel fue capaz de conseguir una cosa inédita que no pensaba que existía ahí, que eran esos 9 temas inéditos. Pues el primero que vamos a escuchar es este de Volarás, volaré, que era el que empezó a buscar Lacárcel dentro de esa búsqueda para el disco integral.
Bueno, joven, ¿no? Se suena bastante joven. Joven, Aquí. registro vocal tremendo, ya lo visteis. Al Sí. principio tenía jugado con los falsetes y luego ya fue a un poco al tono que se siente más cómodo. Y bueno, canción ligera, ese sonido un poco italiano, ¿no? De los años 70. Sí. Y Tino, pues él ya está en esa capacidad vocal que tenía él. Sí que es cierto, que decían que seguramente no se vio a la luz este tipo de temas porque era como el paso del tiempo, por ejemplo, Tino evolucionó muy bien a ese tipo de sonoridad que buscábamos ya, tipo embrujada y demás. Esto se quedó un poco atrás, ¿no? Es como que sí que estuvo bien para evolucionar como músico, como todos, pero ya se le quedó como material un poco pasado. Como muy canción melódica. Sí, entonces, bueno, bueno, vamos a hablar ya de la trayectoria de él. José Celestino Casal Álvarez, más conocido como Tino Casal, nació en Tú de la Beguín, un 11 de febrero del año 50. Fue cantante, compositor español de música pop, inscrito también en corrientes techno, new romantic de los años 80. Desarrolló también otras facetas como productor de otros cantantes, pintor y escultor. Fue una figura clave de la movida madrileña, la que destacó por sus audacias musicales, el barroquismo visual y la estética glam rock, que yo creo que fue uno de los precursores aquí en España. Absolutamente. Luego sí que, bueno, se diluía un poco porque ahora mismo me está viendo en la mente Lo Comía un poco más adelante, pero eso ya se mezcló ya con el techno, eso se disolvió, pero figura glam rock como tal, que luego estaba, pues eso, Almodóvar, coetáneo con él y demás, que lo fueron un poco llevando todos, pues realmente fueron ellos los que yo creo que fueron los pioneros en España. En el año 66, Cholo Jugacho se fija en él para formar parte de la banda asturiana Los Archiduques, sustituyendo al cantante principal que tenía una enfermedad. Con ese grupo grabó 3 singles y uno de ellos se llama Lamento de Gaitas, que vamos a escuchar a continuación y que tenemos un par de curiosidades sobre él. Qué bueno. Bueno, impresionante esta canción, impresionante porque lo tiene todo. Sí, incluso ahora mismo estaba escuchando la distorsión que tiene esta guitarra, incluso que es muy bestia, digamos, porque incluso está cortando un poco el tema, ¿no? Sí, sí. Ya me estaban metiendo distorsión en los años 60, o sea, que realmente estaban utilizando técnicas musicales que eran muy novedosas, que la distorsión no siempre existió en el mundo de la música. Fue a partir de buenos experimentos también, como podíamos escuchar si lo diré bien, de La cara oculta de la luna de Pink Floyd. De Pink Floyd. Vale, entonces esas experimentaciones también... Sí, el lado oscuro de la luna, sí. Eso. Entonces es interesante el ver cómo pues, la técnica vocal de Tino vuelve a estar ahí presente, porque vemos cómo sube, cómo baja, cómo lo mantiene, y empieza con una gaita, que es una de las cosas que más me llama la atención. Hombre, el título ahí lo decía, ¿no? Nos tenía un spoiler grande. La gaita utiliza al principio una cosa que se llama ostinato, que es repetir una frase musical muchas veces y se va manteniendo en el tiempo para generar esa sensación. Incluso entraba con la caja de la batería para simular ese gaite tambor que tenemos tan conocido. Como videoclip, la curiosidad es que la gaita que suena es una gaita escocesa. Y la que podemos ver en el videoclip, por lo que estuve viendo y analizando el roncón y la forma que tiene de ser, es gaita gallega. Entonces estamos hablando de que al final la gaita asturiana no estaba ahí, pero realmente sí que evocaba ese sonido. Y bueno, también como curiosidad que el videoclip se grabó en Santa María de Nerán con Oviedo. A finales de los 80 Casal se volvió a volcar a la pintura, un poco, bueno, lo desde siempre. El mundo del artista muchas veces acaba esquemado, yo lo entiendo. Hay proyectos musicales que consumen vidas y a veces hay que ventilarse, abrir la puerta de casa y dejar que entre el aire. Y hasta los 80 que volvió a la música, él también estuvo produciendo trabajos de grupos como Goma de Mascar y los 2 primeros álbumes del considerado primer grupo de heavy metal en España, que es Obús. Cosa que no lo sabía y me llama mucha atención que Obús hubiera podido tener a Tino Casal como productor al principio. Me parece brutal.
el disco, la discográfica EMI lo contrata en el año 81, ya muy interesado por su trabajo, ya viendo ya la evolución que tenía a varios niveles. Y la verdad que es eso, hablamos de Casal que traspasa no solo al musical, digamos, vamos al artístico, incluso a la producción musical. O sea, me encaja totalmente por la capacidad que tiene como artista, la verdad. Volviendo a este LP inédito, vamos a escuchar ahora mismo el tema llamado Piel de porcelana, que es otro de los que hasta hace poco no conocíamos su existencia. Que habían estado, bueno, pues eso, inéditas hasta hace nada. Y yo estaba escuchando aquí a los Bee Gees. Totalmente. Era ese arreglo musical, irnos al falsete y cubrirlo con los coros, ¿no? Hablaba de la cárcel que le llama mucha atención de este disco, en el descubrimiento, porque aparecen facetas nuevas del artista que hasta ahora no teníamos tan reconocidas, porque pudo hacer lo que le dio la gana. No tenía ningún sello discográfico encima que marcase unas pautas específicas o un proyecto muy concreto. Entonces, claro, hablaba de que las canciones son muy diferentes entre sí, eso. Escuchamos la primera que era muy lenta, muy pasada. Esta ya nos evoca un poco de rollo, se acerca mucho a la música disco, ese bajo que es bastante rítmico, y eso de los falsetes que yo he escuchado, cuando lo escuché dije yo, madre mía, es que estoy escuchando a los Bee Gees en español. De los Bee Gees, fíjate, aquí está. Sí. Es que yo creo que solo con escuchar esto ya habla de la versatilidad que tenía solo como cantante, que no estábamos hablando de otras facetas, ¿no? De este LP, el siguiente tema que vamos a escuchar después va a ser un tema llamado Asturias, que me llama la atención porque es como el leitmotiv de los asturianos, ¿no? Siempre que salimos de nuestra tierra, pues al final siempre queremos recordar lo que fue nuestra madre, nuestra historia, nuestro lugar, ¿no? Y Tino no fue menos. Él, en este caso, hizo este tema llamado Asturias para hablar de su sentimiento con nuestra tierra. Negro carbón, 1000 hombres ha de quemar, hierro candente tu sol, cuando al atardecer de rojo tiñe el mar. Qué triste yo me sentí al mirar la catedral, el parque donde crecí, la playa en que aprendí en voz alta soñar. Mi hogar en llanto quedó cuando decidí marchar. Mis padres y hasta un amor a quien le prometí no volver sin triunfar.
Una canción dedicada a su tierra añorada, clarísimamente. Sí, y se ve ese sentimiento, se ve luego también en las expresiones, hablaba de gaita tambor también en alguna parte de la canción, entonces bueno, un asturiano más, realmente, los asturianos somos así. Un día hablaré de la música en la migración, que tengo por ahí un par de... Uy, qué bueno, un par de ejemplos y vamos a ver cómo realmente, pues eso, como pueblo somos más allá de los mares, ¿no? Salimos de lo que es la visión nuestra de los montes y del mar. Tino Casal, además de la música, colaboró con artistas, como dije antes, de Pedro Almodóvar, financió parte de la película Pepi, Lucy, Bob y otras chicas del montón, incluso también de Laberinto de Pasiones, e incluso también participó no solo con ayuda financiera, sino con elementos de decoración, aunque, por ejemplo, tenemos la foto aquí nosotros puesta aquí, es la chaqueta roja que lucía Imanol Arias en la película esta de Pepi, Lucy y Bob. Sí, hay una foto famosísima, sí. Con Imanol Arias ahí, bueno, pues como uno de los protagonistas de esa peli, esa en la que está Imanol Arias en el centro de la foto con cara de malote y una cazadora, bueno, una chupa roja, sí. Esa era de Tino. Esa era de Tino. Claro, buscaban esa estética que no existía ni abundaba en ese momento y pues Tino era uno de esos representantes, ¿no? Autor de 5 álbumes, que dices tú, hombre, 5 álbumes, pero qué trascendencia tuvieron realmente, ¿eh? Y con este último LP podemos hablar del 6º álbum. Esperemos que dentro de ese cajón de Brasil aparezcan más sorpresas. Si puede ser con Tino Casal, bien, pero bueno, veremos si realmente tienen más materiales, ¿no? Y poniendo en contexto actual, que es lo que hablamos también ahora mismo, que estamos descontextualizando todo y hay bastantes problemas con ello. Sí. Si pusiésemos en un contexto actual a Tino Casal, decía Juan Rodríguez, un crítico musical, que habría que identificar a Tino Casal a la altura de Lady Gaga o Miley Cyrus en estos tiempos, ¿no? Vivía estéticamente, era un personaje que también era una persona, ¿no? Era ese típico personaje que nos encontramos siempre vamos a hablar tipo Rodrigo Cuevas también, ¿no? Que seguramente no será el mismo personaje que sube al escenario que el que está en su casa, ¿no? La imagen para él no era trascendente y sí prescindible, era obligatoria y hubiera disfrutado mucho con una cuenta de Instagram, dice este crítico. Claro, sí, es cierto, sí. Claro, estas personas que sí que eran antes a su época, pues realmente yo creo que quemarían todas estas herramientas que tenemos ahora, ¿no? En el año 83 publica uno de los álbumes más reconocidos que tuvo él, que fue Etiqueta Negra, y que se consolidó como cantante con éxitos como Embrujada o Póker para un perdedor. Es la primera vez que cuenta con el teclista y arreglista Javier Losada, quien a partir de ese momento sería el músico de confianza de él para los estudios de grabación y con el que lograría la mayor parte de sus éxitos, ¿no? No comenté, pero los Archiduques también había otro personaje que era teclista de ese grupo, que era Pedro Bastarrica, que fue también técnico de sonido en Asturias y que formó parte de muchos proyectos musicales, entre ellos fue el que hizo los primeros discos, si mal no recuerdo, de Ilegales. Entonces vemos como estos grupos que parece que no tuvieron trascendencia al final son la base y los pasos que luego seguimos el resto. Lamentablemente Tino falleció el 22 de septiembre del año 91 a los 41 años muy joven. Un accidente de tráfico en Madrid. Pues nada, lo de siempre, la mala suerte que tienen los accidentes de tráfico. En este caso iban de fiesta de noche en Opel Corsa, tuvieron un accidente y fue la única víctima mortal de ese accidente porque no llevaba el cinturón. Entonces, bueno, son estas casualidades que a veces nos lleva muy, muy jóvenes a esta gente. Podríamos hablar también de Cecilia, si mal no recuerdo, que también tuvo ese reconocimiento musical como cantante y cantautora, y luego también tuvo la mala suerte de tener un accidente, si mal no recuerdo, en la carretera de Valencia, o también Nino Bravo, si hablamos también, ¿no? El cómo a veces la parca nos lleva a todos estos grandes muy jóvenes, ¿no? Y como último tema de Tino Casal, sí que me quería quedar con, para mí, uno de los mayores éxitos que tuvo, y sobre todo que es la versión remasterizada en el año 2016, que es la de Embrujada. Recorriendo la historia de la música y hoy la historia de Tino Casal, al menos en parte, con esa excusa fantástica de esas canciones inéditas o que habían estado inéditas durante tantísimo tiempo, y fíjate que fueron a parar a Brasil y que desde Brasil se han podido rescatar y hemos querido repasar con Teber en esta buena tarde. Nos quedamos con Embrujada y con ella nos vamos a las noticias. Teber, muchísimas gracias. A vosotros. Cuentan que era estrella, pero la botella
Acabo con ella hasta hacerla enloquecer. Stop mirada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh reina de la noche, olvida tu mal humor. Embrujada, vivo encadenada a un viejo televisor. Idea Samantha cuentan que fue musa de algún mediocre pintor. Todo era derroche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella.